En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a esta lectura y reflexión de la solemnidad del bautismo de nuestro Señor. Este es el último día del tiempo de Navidad. Y se celebra esta solemnidad del bautismo del Señor. La primera lectura del libro de el profeta Isaías, capítulo 42, versículos del 1 al 7. Mira a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él. Llevará el derecho a las naciones. No gritará, ni chillará. No hará oír su voz en la calle. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo vacilante. Dictará sentencia según la verdad. No desfallecerá ni se doblará hasta que establezca el derecho en la tierra. Las islas esperan su ley, así dice el Señor Dios, el que creó los cielos y los desplegó, el que asentó la tierra y cuando surge en ella, el que da el aliento al pueblo que la habita y el hálito a quienes andan por ella. Yo, el Señor, te he llamado en justicia, te he tomado de la mano, te he guardado y te he destinado para alianza del pueblo, para luz de las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para sacar de la prisión a los cautivos y del calabozo a los que yacen en tinieblas. Bendito sea Dios. Pues en esta profecía, disculpen que pues estoy en un lugar donde pues el sol, en fin, espero que no sea mucha distracción. Tal vez, en fin, el sonido pues no está afectado, espero. Bendito sea Dios. Con esta lectura es una clarísima referencia, una clarísima profecía a Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. El profeta Isaías, si no me equivoco, es el libro más grande, más largo del Antiguo Testamento. Y aquí pues claramente hace referencia a nuestro Señor. El título Mesías quiere decir ungido. En el Antiguo Testamento, cuando se le asignaba a alguien, cuando el Señor le daba un oficio a una persona, los sacramentos del Antiguo Testamento pues usaban el aceite. Con el aceite se ungía a los reyes, con el aceite se ungía a los profetas, y se usaba el aceite. Claro, era un sacramento de la Antigua Alianza y tenemos los sacramentos de la Nueva Alianza, los sacramentos que realizan la gracia, que significan, actúan por el poder en sí mismos, puesto que son instituidos por nuestro Señor Jesucristo. No son simples acciones con una referencia a otra cosa. Son acciones que simbolizan lo que realizan. Manifiestan lo que hacen en verdad. Los sacramentos pues tienen poder porque están instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Los sacramentos de la Antigua Alianza, cualquier poder que pudieron haber tenido los sacramentos de la Antigua Alianza,
pues también procede de Jesucristo, porque recordemos que el sacrificio de nuestro Señor es eterno, de manera que no está limitado a tiempo y lugar. Por eso podemos recibir la Sagrada Eucaristía ahora, aunque el sacrificio del Señor ocurrió hace 2000 años, porque el sacrificio es eterno, no está limitado por el tiempo ni el lugar. Y por eso los apóstoles pudieron recibir la Eucaristía en la última cena, antes de que ocurriera. Los apóstoles participaron del sacrificio de Cristo en la cruz antes de que cronológicamente ocurriera en la historia del mundo. La primera Eucaristía, la primera comunión del cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor ocurrió antes del sacrificio. Pero es participación en ese sacrificio. Como es eterno, no está limitado al tiempo y lugar. Pues bien, de manera que con esto quiero aclarar que cualquier gracia, cualquier sacramento que se realizó en el Antiguo Testamento tiene su origen y su poder del sacrificio de Cristo, porque fuera de Cristo no hay salvación, porque Él es el único medianero entre Dios y los hombres, porque la salvación nos viene por Él y los sacramentos vienen por Él. No son exactamente lo mismo los sacramentos de la antigua alianza y los de la nueva, pero cualquier poder que esos sacramentos tenían provienen de Jesucristo, porque no hay otra fuente de poder. Pues bien, aquí hace referencia a Mesías. Mesías es el ungido, es lo que quiere decir la palabra Mesías, que en griego es Christos. De ahí tenemos Jesucristo, Salvador, Mesías. El nombre propio de nuestro Señor es Jesús y su título propio es Cristo, Jesucristo. Él es el Mesías, Salvador, Mesías. Pues aquí describe a nuestro Señor maravillosamente: mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido. Otra cosa con el título Mesías: el Mesías es el elegido y el ungido. Literalmente quiere decir el ungido, pero se unge al elegido, no se unge a cualquiera. Recuerden cuando el profeta Samuel, después que el Señor rechazó a Saúl, el primer rey de Israel, el profeta Samuel fue a los hijos de... se me olvidó el nombre del papá de David. Jesse, creo que es Jesse. Bueno, disculpen. Pero cuando fue a la casa del papá de David, y tenía muchos hijos ahí David, y Samuel le dijo: vengo porque pues el Señor ha rechazado a Saúl y ha escogido a su próximo rey de tus hijos. Y vinieron todos, y todos los varones, menos uno. Y Samuel le preguntó: ¿no tienes otro? Porque el Señor no ha escogido a ninguno de estos. Y el papá dijo: pues sí, me queda el más pequeño, que está cuidando las ovejas. Es decir, el que tal vez a los ojos de Dios, a los ojos de los hombres, el hombre que menos cualidades tenía a los ojos del mundo para ser escogido, para ser el escogido. Pero Samuel dijo: pues no vamos a empezar hasta que él llegue. Y cuando él llegó, Samuel lo ungió, porque el Espíritu Santo le dijo: este es, úngelo. Así que el escogido fue ungido. Esas dos realidades de la palabra Mesías. El que Dios escoge, Dios lo unge. Mira a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él. Nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, pues como Dios es infinito, y como hombre
tiene una naturaleza perfectísima, tomada de las entrañas perfectísimas de la Santísima Virgen María, mas como es una naturaleza humana, pasó por lo que la naturaleza humana pasa, que es que se desarrolla, crece. Nuestro Señor como hombre verdadero, pues se formó 9 meses en el vientre de la Santísima Virgen María, creció, aprendió a caminar, aprendió a hablar, todas esas cosas humanas, el Señor escogió aprenderlas humanamente en su intelecto humano. Y pues aprendió de la Santísima Virgen y de San José, aprendió a hablar, a caminar, aprendió los modales de la mesa, todo eso, cómo vestirse. Tuvo que aprender a ir al baño. Es increíble que nos dice que el Rey del universo nació y fue envuelto en pañales, porque quiso pasar por eso. Quiso pasar, pues, por lo que pasamos todos los seres humanos, que nacemos con 3 cosas hacemos: comemos, descomemos y lloramos. Bueno, y dormimos. Y es todo lo que hacemos. Y es una etapa humana que el Señor Todopoderoso quiso pasar por ello. Es un misterio que nunca lo entenderemos. Pero Él quiso pasar por ello. El Evangelio es claro, lo envolvieron en pañales. Así que su naturaleza humana pasó por lo mismo que nosotros, pero sin el pecado, porque es una naturaleza perfectísima. Su naturaleza divina, pues obviamente no es necesario que pase por eso, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Como Dios lo sabe todo, lo puede todo, y no necesita que nadie le diga ni le enseñe nada. Pero en la unión hipostática, es decir, nuestro Señor Jesucristo, que posee 2 naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, en la única persona del Verbo de Dios, del Hijo, pues esa única persona tiene el intelecto divino, que es infinito, y el intelecto humano, que no lo es. Tiene una voluntad infinita, su voluntad divina, y tiene su voluntad humana. Porque tiene todo lo que pertenece a la naturaleza divina y tiene todo lo que pertenece a la naturaleza humana, y ambas están unidas en la única persona divina del Hijo de Dios. Por eso podemos hablar que en su naturaleza humana ocurrieron cosas que no ocurrieron en su naturaleza divina. Por ejemplo, pues lo que acabo de decir, que aprendió las experiencias humanas que tuvo el Señor en su naturaleza humana. Y su persona estaba presente cuando Jesús decía, tengo sed. Aunque la sed la tenía en su naturaleza humana, era Dios el que decía, tengo sed. Porque el yo es la persona. Cuando yo digo yo, no es mi naturaleza humana la que es yo, es mi persona humana. Que tengo la naturaleza humana, sí, pero yo soy la persona. Así que cuando el Señor decía, yo tengo sed, es Dios mismo que ha querido sufrir y tener sed. Cuando nos dice el pasaje más corto del Evangelio, de la Sagrada Escritura, es Jesús lloró. Cuando dice que Jesús lloró, es Dios mismo el que está llorando. En su naturaleza humana, claro. Pero la naturaleza no llora por sí sola, ni ríe por sí sola, ni ama por sí sola. Es la persona la que llora, ama y ríe. Así que cuando Jesús lloró, es Dios el que lloró. Hermanos, la encarnación es
el misterio más grande. Claro, la Santísima Trinidad pues es el misterio principal, pero y que nunca lo entenderemos a plenitud. Pero la encarnación es, yo diría que hasta más increíble, porque es necesario que Dios exista. Porque pues si Dios no existe, no existe nada. El hecho de que existe algo es porque Dios existe. Ha existido alguien desde siempre. Pero la encarnación no era necesaria. Fue un acto de amor. En fin, bueno, que hoy precisamente pues mi familia me está esperando y no me puedo extender mucho. Mira a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él. Llevará el derecho a las naciones. Fue el Mesías escogido, que la salvación, nuestro Señor lo dice claro, dice, la salvación viene de los judíos. Eso está en el Evangelio de San Juan. Si me acuerdo, pues pondré la cita abajo, disculpen, pero lo pueden buscar en el Evangelio de San Juan. Jesús dice, la salvación viene de los judíos. ¿Qué quiere decir? Bueno, el Señor en el mundo caído, el mundo separado por Él, el Señor se escogió, volvemos a tener esa palabra, escogido, elegido, un pueblo, el pueblo hebreo, y les fue claro desde el principio a Abraham, en ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Y por 2000 años, más o menos, el Señor tuvo una relación con su pueblo escogido exclusivamente, con el pueblo hebreo, con los hijos de Abraham. Los fue enseñando, los fue alimentando, los fue bendiciendo, los fue guiando, los fue preparando para Mesías. Ellos se rebelaban, el Señor los corregía, volvían. Una relación de amor, de corrección. Igual que la iglesia. Pero ¿cuál es la diferencia? Que cuando el Verbo se hizo carne, esa misma relación que el Señor tuvo con su pueblo elegido, la invitó, extendió, agrandó a katolikos, creo que es como se dice en griego, a todas partes, a todas las naciones. De ahí la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica, ese pueblo de Dios se extiende, ese Dios de Abraham, el Dios creador de todo lo que existe, se dio a conocer a todas las naciones. Llevará el derecho a las naciones, no solamente al pueblo hebreo, sino a todo el mundo. Ha sido después de la encarnación que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob ha sido dado a conocer al mundo entero. Y ha sido dado a conocer más profundamente, porque fue en la encarnación que se nos fue revelado que el único Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el creador de todo lo que existe, es una familia. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso no lo sabían nuestros hermanos de la antigua iglesia, de la iglesia hebrea. Eso lo sabemos los de la Iglesia Católica. Es el mismo Dios que se ha ido revelando pausadamente. Llevará el derecho a las naciones. No gritará, no chillará, no hará oír su voz en la calle. No quebrará la caña cascada. El Señor las personas iban hacia Él. Cuando estaban a su alrededor, pues Él comenzó a hablarles, a decirles, convertíos, que el reino de los cielos está cerca. Esto también demuestra este versículo 3. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo vacilante. Aquellos que están al borde de tirar la toalla, el Señor no viene a decir, ¿pero qué haces? No sirves para nada, échate para allá. No. El Señor tiene misericordia de esos. ¿Y qué hace? Cuando estamos así a punto de tirar la toalla, cuando estamos
embarrados en el pecado, viviendo una vida alejada de Dios, destruyendo y escupiendo todas las bendiciones que el Señor nos ha dado y a punto de condenarnos, porque si morimos en pecado mortal, pues es el infierno lo que nos espera. Pues esas almas el Señor las llama, les da una nueva oportunidad de que vengan a Él, de que se laven, de que se limpien, de que se confiesen y estén en la gracia santificante de Dios. Porque pues así es Dios. No quebrará la caña cascada. Aquellos que están a punto de caerse, yo no sé en qué situación te encuentras en estos momentos. No sé cómo está tu relación con Dios. Espero que estés en la gracia de Dios, pero pues tal vez no lo estás. Pero el hecho de que estés escuchando este video es una prueba que el Señor te sigue amando, que el Señor te está llamando a que si todavía no le has dado tu corazón entero, a que si todavía sigues coqueteando con el mundo, el diablo y la carne, a que te arrepientas, a que te confieses, a que vengas a Él, a que rompas con el pecado y vengas a Él. Sí, eso es. Si ese es el caso, si estás en la gracia de Dios, bueno, pues el Señor te sigue llamando, porque recordemos que hasta que muramos o hasta que el Señor venga, la vida es un camino, el camino de la santidad, que no es un camino estático. Todos los días debo luchar para acercarme más a Dios. Y muchos dirán, pero luchar, ¿pero cómo? Si Dios da la gracia. Sí, Dios da la gracia y hace los milagros. El Señor nos pide llenar las tinajas de agua. ¿Recuerdan el milagro, el primer milagro público del Señor en las bodas de Caná? No tienen vino. ¿Y qué dijo el Señor que hicieran? Llenad esas tinajas hasta el tope. El Señor les pidió que hicieran su pequeña e insignificante parte. Y después que ellos hicieron su pequeña e insignificante parte, ¡boom!, hizo el milagro. Pues a ti y a mí nos pide lo mismo. La salvación es solo por Jesucristo. Si podemos ser perdonados es por Él, pero Él nos pide que hagamos nuestra parte. Que rompamos con el pecado, que nos confesemos y recibir su gracia. Y si estás en la gracia de Dios, pues sigue adelante. Porque no podemos decir, no, pues ya yo estoy. No, cada día procura estar más cerca del Señor. Conocerle más, amarle más. Pasa ratos con Él a diario, de 5, 10, 15 minutos. Si puedes visitarlo en el Santísimo, hazlo. La misa diaria. La confesión cuando lo necesites. Porque si yo todas las mañanas me levanto y vengo y le pido perdón a mi esposa cada día, sin haberla ofendido, pues va a llegar un momento en que esas palabras no van a tener valor. Porque ¿y qué es lo que estás pidiendo perdón de qué? Igual con el Señor. La confesión no debemos abusarla. Hay que usarla, sí. Pero pues yo voy a confesarme cada semana, me haga falta o no. Bueno, hombre, pero está ahí para usarla. Al principio de la iglesia, históricamente, creo que hubo tiempos en que la práctica era que te podías confesar una sola vez. Después del bautismo, esperabas que vivieran en la gracia de Dios, porque recuerden que solo tenemos obligación de confesar los pecados mortales. No es que nadie peque. Dice la palabra que el justo peca 7 veces al día. Y si tengo pecado venial, pues no tengo la obligación de confesarme. Puedo hacerlo, sí. Pero, por ejemplo, qué sé yo, que no tengo conciencia de ningún pecado y pues voy a confesarme, no me voy a inventar algo para confesarlo, no. Así que no abusemos de la confesión. Usémosla cada vez que la necesitemos, sí. Y bueno, y si ha pasado mucho tiempo y queremos recibir la gracia y tenemos una lista de pecados veniales, pues
podemos ir, pero no tenemos la obligación, porque enseña la Iglesia que la Sagrada Comunión perdona los pecados veniales. En fin, pues les ruego que me perdonen porque pues hoy es un día especial que voy a ir a misa con mi familia a un sitio un poco lejos, así que no voy a poder cubrir todas las lecturas, porque si hago eso voy a estar tarde. Pero básicamente, pues, estas mismas palabras que dice el profeta Isaías, pues, es la que dice Dios Padre en el Nuevo Testamento, cuando San Juan Bautista bautiza a nuestro Señor. A ver qué dice. Pues él dice, y cuando Jesús fue bautizado, mientras estaba en oración, se abrió el cielo y bajó el Espíritu Santo sobre él. Esto es del Evangelio de San Lucas, en forma corporal, como una paloma, y se oyó una voz que venía del cielo: Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me he complacido. Pues perdonen que no haya podido cubrir cada una de las lecturas, pero pues hoy ha sido ese día. Pondré las lecturas abajo. Bueno, y espero que vayan a misa hoy, porque pues es domingo, es día de obligación, porque si no, entonces sí, que hay que ir a confesarse. Si perdemos la misa el domingo por nuestra culpa, es pecado mortal. Eso no es, no, que pues que Dios entiende, pues claro que Dios entiende, y entiende que me ha dado la capacidad para cumplir los 10 mandamientos, entiende que me ha dado su gracia, así que no tengo excusa. Es que no puedo. Si puedes, porque tienes la gracia a tu disposición. Cristo murió por ti, y si estás bautizado, y nos da constantemente lo que la Iglesia llama gracias actuales. Gracias que el Señor da en situaciones específicas para que podamos responder. Así que si es domingo y hay que ir a misa, si tú te empeñas, lo puedes hacer. El Señor te da la gracia. Pero si no vas, pues es un pecado mortal. Porque Dios es infinitamente misericordioso, sí, y Dios es infinitamente justo también. Y en infinita justicia hay que darle a Dios lo que es de Dios. Y nos pide que le adoremos, que le respondamos, que le demos lo que Él se merece cada domingo. Y claro, ni tú ni yo somos capaces de darle a Dios una adoración digna de Dios. ¿Quién es el único? Jesucristo. Por eso venimos a la Santa Misa, donde el Cordero de Dios es ofrecido a Dios Padre. Es la única adoración que vale, la única adoración que es justa, la única adoración que es capaz de adorar al infinito Dios. El sacrificio del Cordero de Dios. Por eso se adora a Dios. Los cantos pues pueden estar ahí, el sermón pues sí, pero es el sacrificio con el que se adora a Dios, y eso solo lo tenemos en la Santa Misa. Y aunque estamos invitados a ir a misa diario, estamos obligados a ir a misa cada domingo. Bueno, 28 minutos. No quiero estar tarde. Gracias por sus oraciones, por su paciencia. Y recuerden que pueden visitar el canal Un Hebreo Católico Compartiendo la Fe. Y ahí hay muchos videos, muchas series. Así que, pues si se han quedado así como quien dice, pues ¿por qué se acabó tan pronto? Pues pueden ir allá y ver otros cuantos videos si gustan. Que tengan un feliz día, que el Señor pues nos mantenga a todos en su gracia, que tenga misericordia de nosotros y nos dé su salvación. Y pidámosle que venga pronto. Marránata, Marránata, Marránata. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.